Cada día estoy más convencido de que son los animales los que eligen a sus dueños o propietarios, o llamarlo como queráis. Y en el caso del gato, todavía más. En este vídeo te voy a explicar qué factores van a hacer que un gato de repente aparezca en tu vida. Y sobre todo, y lo más importante desde mi punto de vista veterinario, qué aportaciones te va a traer, es decir, cómo va a cambiar tu vida para bien después de introducir en ella a un felino. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Tradicionalmente se ha dicho que la llegada de un gato a la vida de una persona, es decir, a su hogar o lo que sea, estaba muy relacionada con factores mágicos, es decir, de hecho, incluso en algunas culturas hay la tradición o la costumbre de antes de entrar en una casa nueva, pues llevar un gato, como diciendo que va a absorber las malas energías o las malas sensaciones que pueda tener una casa. Yo personalmente no creo en estas cosas, respeto a quien lo crea, evidentemente, no soy quien para juzgar a nadie, pero yo me fío más o creo más en una serie de aptitudes que tiene el gato a la hora de seleccionar a su propietario. Estas aptitudes están relacionadas con características anatómicas de su cerebro. Los gatos, al igual que los perros, tienen muy desarrollada una parte de su cerebro que es el limbo. El limbo no es un espacio imaginario que cuando eres pequeño te dicen que estás en el limbo. No, el limbo es una zona de nuestro cerebro, y de los mamíferos también, que sirve, o donde hay unas neuronas que facilitan al gato su capacidad de empatizar con el humano, de interpretar nuestros gestos, lo que nos pasa, etcétera, etcétera. Es decir, que un gato, a simple vista, sin que tú te des cuenta, basándose en gestos que hacemos de forma inconsciente, es capaz de, con un simple vistazo, saber más o menos qué tipo de persona eres. Y esto hace, en la práctica, que muchas personas me dicen, oye, iba por la calle y se me acercó un gato, y a lo mejor ibas con tu marido y a tu marido no se le acercó. No quiere decir que tu marido sea una mala persona, ni mucho menos. Simplemente que el gato, en este caso un gato callejero, ha visto en ti o ha interpretado que tienes una forma de ser y de actuar que a él le va a convenir mucho. Es decir, puede ver simplemente por la expresión de tu rostro si eres una persona más o menos generosa, si eres una persona jovial, si frunces mucho el ceño o no lo frunces, es decir, que puede ser a priori una persona empática con los animales, etcétera, etcétera. Esto los animales, los gatos y los perros lo tienen muy desarrollado. Y una vez que te elige el gato, para mí hay una serie de aportaciones que te va a traer a tu vida cotidiana que sinceramente para mí son impresionantes. De ver a clientes sin gato, personas que conocí habitualmente, a verlas después de haber tenido un gato o que del gato ha llegado a su vida, veo que les cambia mucho la vida. Les cambia, por ejemplo, en factores tan simples como, por ejemplo, que con el tiempo pasan a ser personas más relajadas, más tranquilas. Y es que, aunque os parezca increíble, hay una relación directa entre el ronroneo del gato y nuestro estado de relajación. Digámoslo así de claro, el ronroneo nos calma, nos relaja. Veo también que normalmente cuando llega un gato a la vida de cualquier persona, esa persona de repente pasa a ser, no de un día a otro evidentemente, una persona mucho más organizada, porque el gato te exige de forma indirecta que tengas una serie de mínimas atenciones con él. No es que requiera mucho, pero tienes que tenerle limpio el arenero, tienes que ver que la comida esté en buen estado, que el agua esté limpia, etcétera, etcétera. Una serie de pequeñas cuestiones que no van a ser nunca, ni muchísimo menos, tan exigentes como en el caso de un perro, pero que te ayudan a tener un poquito de orden en tu vida. Y sobre todo, el gato de por sí es un animal muy casero. Y yo veo que muchas personas hoy en día, pues por motivos distintos o porque la sociedad nos lleva a ello, pues son personas que viven solas. Y el gato es un animal que no va a requerir un sobreesfuerzo de atención. Al contrario, lo vas a tener siempre a mano y vas a tener esa sensación de que hay alguien que te acompaña. Y eso, psicológicamente, podéis consultar algún canal de YouTube de psicología si lo queréis, es un soporte muy bueno para muchísimas personas. Yo veo que personas que antes eran
o estaban un poco más apáticas y tristes, tras la introducción de un gato en sus vidas, pasan a ser pues personas, hombre, no te voy a decir que sea un cambio del día a la noche o de la noche al día, pero sí que personas que pues se abren más, que hablan más, son un poquito más dicharacheras, personas que antes estaban muy cerradas sobre sí mismas se abren más, te cuentan, pues el gato ha hecho esto, ha hecho lo otro, entablan contacto con otros propietarios, y eso, en definitiva, es bueno para el ser humano. Y simplemente era eso, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos, y sobre todo, cuidaros mucho.